Y esta sí en plan breve, que de hecho yo no creo que sea muy relevante, pero como hace tiempo que no hablamos del TMT, pues la gente a lo mejor se puede estar preguntando, bueno, ¿qué pasa con eso, no? Al fin y al cabo, el TMT es el telescopio de 30 metros, va a ser uno de los tres grandes supertelescopios del futuro, que son telescopios de 20, 30 y 40 metros, que van a dominar la astronomía de las próximas décadas, la astrofísica de las próximas décadas. El de 20 metros el telescopio Magallanes en Chile, el de 40 metros el Gran Telescopio Europeo, que se va a construir, se está construyendo también en Chile, y luego queda el de 30 metros, que en principio se había elegido Hawái para construirlo, pero lleva 5 años parado por las protestas crecientes de la comunidad aborigen, que para ellos las cumbres de las montañas son sagradas. Es que recordemos que ahí en los observatorios hemos hablado de Mauna Kea. Mauna Kea está en la cima del volcán, de la montaña, por eso está a 4.000 metros, ¿no? O sea, en Canarias no es así. El Teide mide 3.700 metros de altitud, pero el telescopio, el observatorio no está en el pico del Teide, está en la base, ¿no? Está a 2.000 metros, donde empieza la base del volcán. En Hawái no, en Hawái está literalmente en la cima. Y claro, es un sitio muy específico, muy particular y, como digo, para los aborígenes es un sitio sagrado. Y bueno, pues lo que empezó siendo una protesta de la comunidad aborigen fue cogiendo tracción dentro de la sociedad en general, que se mezcló con otros factores. Habló antes Alberto de nacionalismo. El caso de Hawái tiene su aquello, porque la historia de la anexión de Hawái a Estados Unidos es compleja. De hecho, creo que Obama, en un discurso bastante importante, llegó a pedir disculpas en nombre de Estados Unidos por las acciones de la CIA, la participación en esa anexión de Hawái, que no es que la población de Hawái abogue por la independencia de Estados Unidos, ni mucho menos. No creo que haya un independentismo en ese sentido, porque ven las ventajas de ser parte de Estados Unidos, pero sí que hay un cierto sentimiento de una especie de deuda histórica, ¿no? Y de una identidad cultural separada. Hay una etnia, hay una raza, ¿no? Muy claramente marcada de aborígenes hawaianos. Y bueno, pues la sociedad allí en Hawái cada vez les ha ido dando más apoyo hasta el punto de que no se ha podido hacer el telescopio. O sea que, aunque han tenido todos los permisos legalmente, han tenido todos los vistos buenos, pues han llegado y se han plantado en la carretera y no ha habido forma de subir las máquinas para construir. Entonces, bueno, se ha estado negociando, se ha estado discutiendo. Dentro de la comunidad astrofísica también empieza a haber, yo creo que al principio había cierta discusión sobre si un tema religioso debería anteponerse al interés científico, pero creo que eso ya no se ve así, se ve como un tema cultural, histórico, ¿no? En fin, de que la ciencia no se puede construir a base de arrollar las culturas locales, ¿no? Y que de alguna forma tiene que hacerse consensuadamente, ¿no? Con las sensibilidades de los pueblos y no a la fuerza, ¿no? Y creo que dentro de la comunidad astrofísica hay también cierto consenso, no sé si tú lo ves así también, Eva, que estás más en el mundo nocturno, de que así no. O sea, que queremos el telescopio en el mejor sitio posible, pero esa no es la forma, ¿no? Sí, sí, efectivamente. O sea, yo creo que desde la comunidad que al principio se planteaba el problema desde un punto de vista bastante arrogante, ¿no? De, bueno, pues ¿quién son estos que vienen a decirnos desde un punto de vista cultural que no se puede construir un telescopio en la cima de un volcán, ¿no? O sea, esto no es ciencia. Yo creo que se ha pasado a una visión más respetuosa con las necesidades locales. O sea, y por ejemplo, yo particularmente he visto claramente la diferencia. O sea, tú ibas a Hawái hace 10 años y decías, o 15 años y decías que eras astrónomo y prácticamente te hacían la ola. Y hace 3 años yo básicamente ya no lo decía. O sea, la última vez que estaba allí porque hay una animadversión absoluta y ya no desde el punto de vista religioso, sino que se ha considerado una imposición política, básicamente, lo que ocurrió. O sea, se firmaron acuerdos y se firmaron tratados sin tener en cuenta ni educar a la comunidad local. Y yo creo que ahí ha sido el error, ¿no? O sea, yo creo que todo proceso tiene que pasar por la educación, ¿no? Y que no se puede firmar un acuerdo dejando de lado a la gente local, a la cultura local y básicamente cuando estabas literalmente heriendo sensibilidades. Entonces yo creo que ahora mismo en la comunidad astronómica hay un consenso que eso no puede ser, que lo primero es el respeto, o sea, absolutamente, y vamos a ver cómo sigue la negociación, ¿no? O sea,
también es verdad que a Canarias le interesa a Canarias y a la comunidad española nos interesa que no se solucione el problema, ¿no? En Hawái, Sí. que no se Yo Bueno, sí, a yo ver, sí me dejáis que haga una reflexión en ese sentido. Tengo la sensación de que sin el componente nacionalista, esto no tendría por qué haberse enfocado así. Porque quiero decir, es verdad que la montaña es muy relevante en la cultura de Hawái y todas estas cosas, pero eh, ellos son conscientes de que tienen más de un observatorio en esas montañas y simplemente este ha sido un poco como la gota que ha colmado el vaso. Y creo que si no estuviéramos ahora mismo en un momento de crecimiento del nacionalismo en Hawái, esa gota no habría colmado el vaso de esa manera. O sea que no es tan trivial como es un insulto hacer el telescopio. Creo que también habría sido un insulto hacer los 20 anteriores. Y sin embargo, en los 20 anteriores no se dio el caldo sociocultural apropiado para que esto ocurriera. O sea que no es tan trivial como respeto o no respeto. Es altamente dependiente del contexto. Y hay mucho más. No estamos hablando de un tema sociocultural solo. ¿Vale? Antes de hacer esta última propuesta de telescopio, se dijo que vale, que si ellos antes se comprometían a limpiar toda la mierda que habían dejado, porque hay un problema también ambiental, ¿vale? Los telescopios anteriores, porque han dejado residuos, han dejado cosas allí y han dicho que y lo primero que dijeron fue, si os comprometéis a limpiar todo lo que habéis dejado aquí antes de construir, vale, pero como nadie ha dicho nada de ni se han puesto, también ese tema, el tema medioambiental también es grave, ¿eh? Pero eso básicamente es que se tienen que renegociar las condiciones de los otros telescopios que hay en la cumbre, o sea, y se acababa el acuerdo ahora, entonces está en la posición de renegociación que, por ejemplo, hay un telescopio, el Canadian French Hawaiian Telescope, que quiere básicamente reformarse, construir un telescopio de 10 metros donde ahora mismo hay un telescopio de 4, o sea, para hacer ese proyecto tú tienes que renegociar las condiciones, es decir, voy a poder seguir aquí o no, o sea, pero es un acuerdo que ya estaba firmado y que pasa porque se acababa ahora mismo el acuerdo, entonces con las condiciones actuales de la batalla que hay con el TMT o se renegocia o se quitan los telescopios y se desmontan, o sea, pero ese es el acuerdo que se firmó inicialmente. No es que se deje nada, o sea, ese es el acuerdo inicial, lo mismo que en Canarias. O sea, si tú abandonas un telescopio no lo puedes dejar en la cumbre, le tienes que desmontar y bajártelo todo. O sea, eso es una cuestión que se firma desde el principio así. sí, eso es uno de los problemas, que es que no se han quitado telescopios anteriores, se han ido haciendo más a pesar de que el compromiso era ir quitando telescopios para hacer nuevos, ¿no? Aquí vamos a ver qué pasa con ese problema, porque en principio el compromiso es ese, uno de los compromisos que asume quien viene y pone un telescopio en los observatorios de Canarias es que cuando termina su vida útil hay que desmantelarlo y restaurar el terreno a su condición inicial. Hasta ahora no se ha dado la situación porque son observatorios relativamente jóvenes y no ha habido que retirar todavía ningún telescopio. Pero estamos llegando más o menos a ese momento, ¿no? A esa situación y habrá que ver cómo se gestiona. Eso va a ser importante también. A ver cómo se gestiona. Bueno, lo que es importante gestionar... ¿Sí? Déjame que haga un enlace más con el asunto del Tíbet. Fijaos hasta qué punto es diabólico, en mi opinión, la manera de proceder de las sociedades, que China claramente tiene menos legitimidad hacia el Tíbet que Estados Unidos hacia Hawái. China ocupó el Tíbet y bueno, hay una serie de motivos históricos complicadísimos que se remontan al siglo VII o el siglo VIII, por los cuales China dice que tiene derecho, bla, bla, bla. Bueno, obviamente China tiene menos legitimidad en su posesión del Tíbet que Estados Unidos de Hawái. Pero por el hecho de que China es un país más autoritario y su agarre sobre el terreno es mucho más fuerte que el de Estados Unidos sobre Hawái, el TMT posiblemente no se hará en Hawái y en el Tíbet harán lo que querrán el gobierno chino. Así que la sociedad en ese sentido es un poco diabólica, ¿no? Hombre, las protestas esas que cortaban la carretera en Mauna Kea para subir al observatorio, en China les hubiera dado risa. Ese problema estaría resuelto en media hora. Claro, si no les habría dado risa a ninguno, ni a los del gobierno, ni a los otros 5 minutos después. Si en realidad era muy poquita gente la que estaba bloqueando las carreteras, o sea, parece que eran protestas masivas, pero estaban 20 personas, 25, o sea, al principio 8.
O sea, que no era una protesta masiva. Y lo de más o menos legitimidad de Estados Unidos sobre Hawái, eso es bastante discutible. O sea, a la reina la encarcelaron en California no hace tanto tiempo. O sea, vamos a dejar la política un poco al lado, y el nacionalismo yo creo que en este caso no es el mayor problema. El problema es complejo, pero el nacionalismo no es uno de los mayores problemas en el caso de Hawái, en mi opinión, pero claro, todo es opinable. Yo no soy un experto en política de Hawái, sí que tampoco, de hecho, no conocía este detalle de la reina hawaiana. También es verdad que la monarquía hawaiana no está en efecto desde mediados del siglo XIX, aunque supongo que habrá herederos, ¿no? Que será este caso, serán herederos que no ejercen de alguna manera. O sea que vamos, que todo es difícil y todo el mundo tiene argumentos al final. Bueno, pero Hawái pasó de ser una monarquía absoluta a ser una república, ¿no? Ahora que lo pienso. Pero en última instancia, al final, hay una serie de hechos consumados que el país que ejerce el poder más firme sobre sus territorios hace las cosas y el otro no. Y eso a mí me da un poco como de lástima, ¿no? Porque en cierta manera creo que es más admirable el proceder de los países que escuchan a la gente, que dicen, no, vamos a parar, vamos a hacer las cosas bien, y resulta que ahí las cosas no se hacen. Es como un poco, no sé, frustrante, ¿no? Bien, gracias por seguirnos acompañando. Estábamos dando la introducción al problema del TMT, le estamos explicando todo este problema que hay en Hawái con la construcción de este telescopio que lleva parado 5 años, y por eso pues no hemos hablado mucho más del asunto. Bueno, y por supuesto, la parte, Eva lo mencionó, la parte por lo que nos interesa mucho es porque el sitio de backup, o sea, si no se puede hacer en Hawái, el segundo sitio seleccionado sería aquí en Canarias, en La Palma. Y estamos todos muy ilusionados con eso porque sería, por supuesto, iba a decir para la astrofísica, para la ciencia española sería una pasada. El TMT sería la mayor infraestructura, o sea, la mayor inversión, el mayor proyecto científico que se haya hecho jamás en España, creo. Son 1.400 millones de dólares. Eso supongo que habrá que actualizarlo cuando se ponga en marcha todo otra vez, porque habrá subido mucho los costes debido a estos 5 años de parón. Y bueno, sería una inversión brutal. Y por supuesto, para una isla pequeña como La Palma, el impacto que tendría sobre la economía y sobre todo, pues sería brutal que tú vayas a poner ahí 1.400 millones de dólares, aunque no vayan a ir todos esos millones a la isla, evidentemente. Pero están pensando en forrar la ladera de la montaña, ¿no? Con billetes. Sí, exacto. Para reflejar más luz solar y que haya menos turbulencia, poner billetes todo alrededor del telescopio. Hay un estudio de la Universidad de La Laguna que dice que el TMT sería el 3% del PIB de la isla de La Palma. Wow. Y bueno, no recuerdo, había una estimación también del número de puestos de trabajo directos e indirectos que generaría, ¿no? Porque evidentemente los directos serían los que daría para la astrofísica, pero luego hay muchos trabajos indirectos de la gente que va a construir esas carreteras, que va a construir la instalación, que va a mantenerla, que todo, mantenimiento, limpieza. Todo lo que se necesita es que las líneas de datos, la internet de la isla de La Palma habría que actualizarla. Hay muchas cosas, ¿no? Y por eso, bueno, es un tema que estamos siguiendo con cierto interés, y hace como un año que no hablamos más de este tema en Coffee Break, y es porque todo se paralizó con la pandemia, ¿no? De hecho, llegaron a un acuerdo los opositores con el proyecto de hacer una tregua hasta que pasara la pandemia, porque no tiene sentido, ni van a estar trabajando en el proyecto, ni van a estar tampoco en medio de la carretera, ahí porque habían montado campamentos, o sea, esos campamentos que tenían montados, habían hecho hasta un cine portátil, un supermercado, porque había gente que literalmente vivía en ese campamento, ¿no? Una cosa tremenda. Pues bueno, esa es la situación. Entonces, la noticia esta que les digo, que es una noticia que yo creo que no tiene mucho recorrido, es que ha habido una sentencia contraria al TMT en La Palma. Y esto es porque, a pesar de que el TMT no tiene nada que ver la situación con Hawái, tiene un apoyo abrumador por parte de la población y de todos los grupos políticos sin excepción, pues sí que hay, como siempre, pues siempre hay alguien que se opone a algún proyecto. Y en este caso hay un grupo de los que se califican como ecologistas, que es un grupo que se llama Ben Mahek, que es la parte local de un grupo mayor que se llama Ecologistas en Acción, que se ha opuesto al proyecto desde el principio y ha puesto una serie de demandas judiciales en contra del proyecto. Esta semana salió una sentencia en primera instancia de un juez que es contraria al proyecto, pero básicamente por un tema administrativo. No tiene nada que ver ni con que el proyecto sea malo, ni con que
ni con que perjudique nada, sino es un tema puramente administrativo porque hay una cesión de los terrenos del ayuntamiento que se cedía al IAC para que se hiciera el telescopio por una duración de 75 años. Y lo que dice la sentencia judicial es que esa cesión no está debidamente justificada porque el consorcio del TMT no forma parte de los acuerdos internacionales del observatorio, con lo cual como que no hay una base jurídica para la cual se pueda hacer esa concesión. O sea, como que el ayuntamiento no puede llegar y decir así, sin hacer un concurso o sin tal, decir, toma, para ti estos terrenos. Que eso, si fuera algo recogido dentro de los acuerdos de operación de los observatorios, sí, porque eso ya existe un marco jurídico para... Porque claro, hay que decir que el terreno que se seleccionó para el TMT está fuera de lo que es el terreno actual del observatorio. Entonces es un terreno aparte que este ayuntamiento cedió para que se construyera ahí el telescopio. Entonces, bueno, es un rollo administrativo, yo tampoco voy a decir que lo entiendo muy bien. El IAC sacó un comunicado, una nota de prensa hace unos días diciendo que van a recurrir la sentencia y el TMT también ha dicho que la van a recurrir y que están convencidos de que legalmente tienen razón y que se les dará la razón en alguna instancia superior, ¿no? O sea que yo creo que no va a tener mucho recorrido, pero bueno, por volver a retomar un poco el tema. Creo que vi que había... Esto puede retrasar, ¿no? Retrasar la concesión. O sea, que TMT oficialmente venga a Canarias, estando este recurso en acción y estando anulado la concesión de los terrenos, puede ser mucho más difícil, ¿no? Que directamente que si no hubiera esto, ¿no? O sea, esto puede retrasar un par de años o 3 años porque los juzgados estos de lo contencioso son extremadamente lentos en España. Sí, no lo sé, la verdad, tampoco sé en el momento en el que, no sé cuándo el TMT va a tomar una decisión final y en el momento en que tome esa decisión, cuánto realmente tendría que pasar para que físicamente tendría que ir alguien ahí con un pico y una pala a hacer algo en el terreno, ¿no? No lo sé, la verdad que ni idea, no te puedo responder a eso. ¿Alberto? Sí. Yo tengo 2 comentarios sobre la condición humana que hacer respecto a esto. El primero es que me resulta sorprendente que en un país con tanta burocracia como España y con tanta gente dedicada a la burocracia no seamos capaces de hacer una concesión acorde con la burocracia. O sea, parece mentira que tengamos tantos burócratas para luego no ser capaces de hacer algo que esté bien hecho burocráticamente hablando. Y la segunda parte es que me parece... encomiable y hasta cierto punto tierno, enternecedor, que los ecologistas estén tan interesados en la burocracia, porque no sé, está muy bien. Claramente no deben de tener una agenda ulterior, simplemente que les interesa tanto la burocracia que les parece muy mal que burocráticamente esto se haya hecho mal. Bueno, el comunicado de BENMAGEC justamente dice eso, ¿no? Que dice algo así como que esto demuestra el nivel de chapuza con el que se conduce el Cabildo de La Palma y del Ayuntamiento a la hora de preparar sus informes. Obviamente hay una agenda ulterior que no sé si será que ellos creen que a nivel de medio ambiente eso está mal hecho o si será que les cae mal el Cabildo de La Palma o si será cualquier otra cosa. Pero bueno. Bueno. Y ya por puntualizar un pequeño detalle, yo no sé si la gente cuando se imagina un proyecto de 1.400 millones de dólares se piensa en una estructura macromasiva que va a destrozar completamente la montaña de cualquier montaña que estamos hablando, ¿no? Al fin y al cabo son estructuras relativamente pequeñas, o sea, sí que es verdad que el espejo es grande, pero en volumen no supone tanto volumen, no. Luego los observatorios son lugares que literalmente cuidan el entorno, o sea, son espacios muy protegidos, prácticamente no hay nadie, o sea, por hablar de Manuquea, por ejemplo, hay muchas más visitas y mucho más impacto del turismo en la cumbre que lo que es de la actividad científica. Y lo mismo en La Palma, o sea, si nos vamos al Observatorio de La Palma hay mucho más impacto cuando vamos a la caldera por efecto del turismo que el impacto que pueda tener una instalación científica de primera calidad mundial como son los observatorios, ¿no? Entonces yo creo que puntualizar eso es importante, ¿no? Y además que se construyan las instalaciones de manera que sean que no contaminen, que protejan el entorno, que no sean visibles desde mucha distancia, etcétera. O sea que en ese sentido se tiene mucho cuidado y yo creo que no hay arrogancia desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Ya digo, uno de los requisitos es que al final de vida útil hay que restaurar el terreno a su condición original, ¿no? En el caso, por ejemplo, del de KIST, que se construyó en Hawái, pero no
no en Mauna Kea, sino en la isla de Maui, en otra montaña, se llama Haleakala, el telescopio solar, que sí lo conozco más en detalle. Ahí sí que hubo muchas negociaciones con las poblaciones locales y una de las preocupaciones que había era un ave que estaba en peligro de extinción, que quedaban muy poquitos ejemplares, y había un departamento de la universidad dedicado a estudiar estas aves, ¿no? Y había mucha preocupación con esto. Entonces, lo que hizo el acuerdo que siguió con el proyecto es que el proyecto iba a financiar un programa de protección de estas aves. Bueno, estas aves, por cierto, hay que decir que yo no sé hasta qué punto, es una ave que está en peligro de extinción, que anida en acantilados y que tiene muy mala vista, es muy miope, y una de sus aficiones es volar a gran velocidad cerca del suelo al amanecer y al atardecer, cerca de la salida y la puesta del sol. Es el auténtico pájaro uy, uy, uy. Totalmente. Que tú dices, vamos a ver, es que esta ave atenta contra el darwinismo. O sea que uno se pregunta si realmente al intentar salvar esta ave de la extinción no estamos interfiriendo con el curso natural de los acontecimientos. Pero bueno, la cuestión es que se negoció que se iba a apoyar los programas de conservación de esta ave y a día de hoy se han multiplicado la población de estas aves, ¿no? Yo quiero hacer un comentario en ese sentido. Perdón, además de todo eso que he dicho, esta ave solamente se aparea en una época muy específica del año, creo que en mes y medio al año, y cualquier ruido, cualquier perturbación lo saca totalmente de punto y le corta ya el no, rollo. Totalmente. O sea, una cosa que no... Y tú dices, es que está condenada a extinguirse. ¿Qué estamos haciendo salvando a este bicho? Pero bueno, Alberto. Bueno, ahora quiero decir dos cosas. La primera es que, como los argumentos te lo dan los ecologistas, nunca sabes hasta qué punto están estirando lo que se conoce sobre el ave. A lo mejor no le molestan tanto los ruidos como la gente dice, porque la gente tiende a mentir para conseguir sus objetivos, ¿no? Y es lo que todo el mundo hace, ¿eh? O sea, lo hacen los gobiernos, los ecologistas, lo hace todo el mundo. Tampoco aquí vamos a... Quizás más que mentir, vamos tampoco no, bueno, en fin, como tú lo quieras llamar. En cualquier caso, bueno, pues cabe la posibilidad de que esas cosas que nos han vendido sobre esa ave no sean completamente accurate, ¿no? Precisas en ese sentido. Y la segunda cosa es que creo que mucha gente no tiene en mente las pequeñísimas cantidades de dinero que algunas disciplinas de la ciencia reciben. O sea, quiero decir, cosas como la biología de campo, que es lo necesario para conservar esta ave, probablemente tenga una milésima parte del presupuesto de los proyectos de astrofísica, una 10.000ª, una 100.000ª de los proyectos de física de partículas. Entonces, claro, si tú coges un proyecto de física de partículas y le dices, oye, dedica un 0,01% de tu presupuesto a proteger un lagarto, pues probablemente ese lagarto se convierte en el bicho más estudiado de los últimos 10 años. Porque de verdad que hay disciplinas de la ciencia que están altamente infrafinanciadas y a veces no somos del todo conscientes. Bueno, pues nada, simplemente para terminar, por contrastar el caso de La Palma con el de Hawái, creo que vi una encuesta que decía que el 95% de la población de La Palma apoyaba la construcción del TMT en Canarias, ¿no? Porque además hay que decir que la sociedad palmera es muy... está muy contenta, está muy orgullosa de tener el cielo que tiene. Ellos lo ven como un patrimonio suyo en el que además han hecho un esfuerzo por mantenerlo y por preservarlo con esta ley, con los esfuerzos que hacen a nivel local, los ayuntamientos para proteger el cielo. Y es una cosa de la que ellos se sienten muy, muy orgullosos en general, ¿no? La percepción que yo tengo. Y que el tener un observatorio de primer nivel internacional es algo que lo ven como un orgullo, ¿no? No como... O sea, no es lo mismo decir que te ponen un hotel internacional que un telescopio. Entonces, creo que eso, el 95% de la población era favorable, que eso es una barbaridad. O sea, hacer una encuesta y que el 95%... que eso no pasa nunca. O sea, exacto. Tú dices, ¿quieres que vuelva Hitler y que sea presidente de su país? Y estoy seguro que no te sale un 95-5, te saldrá 80-20. No, hombre, yo creo que sí que ahí en aunque esa sea por pregunta la sí. hay un montón de gente que contesta cosas muy raras.